Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando pensamos en la conquista española de América del siglo XVI, la verdad es que es muy fácil imaginarse a ejércitos imperiales gigantescos, todos financiados y dirigidos directamente por los reyes de Europa, ¿verdad? Pero las fuentes nos muestran una realidad muy distinta y bastante sorprendente, la verdad. En este análisis no vamos a ver una campaña militar tradicional, para nada. Vamos a entender este proceso histórico como lo que realmente fue en su esencia. Una serie de empresas de alto riesgo. Literalmente, pensemos en ellas como las startups o las empresas de capital riesgo de hoy en día, donde particulares invertían absolutamente todo lo que tenían buscando un beneficio masivo. Es un viaje fascinante que, transformó el mundo para siempre. Para estructurar nuestro recorrido de hoy, vamos a seguir una especie de cascada geográfica y cronológica. Pasaremos por 1. La empresa de conquista. 2. El perfil del conquistador. 3. La caída de grandes imperios. 4. El arduo camino a Chile. Y finalmente el punto 5. Unas reflexiones sobre la conquista. Así que arrancamos con la sección 1. La empresa de conquista. Auténticas startups de alto riesgo del siglo XVI. Claro, la corona española no tenía los recursos económicos para pagar todo esto de su bolsillo, así que tuvieron que cambiar el modelo. Lo convirtieron en una iniciativa mayoritariamente privada, pero, eso sí, bajo el paraguas del Estado. Y el motor absoluto de todo este sistema era una sola palabra: la capitulación. A ver, hoy en día usamos capitular como sinónimo de rendirse, pero históricamente una capitulación era un contrato formal. Era el documento legal indispensable que el capitán y la corona tenían que firmar antes de zarpar. Sin capitulación, sencillamente no había viaje. Era la licencia oficial para explorar. Y el contraste de los riesgos que asumía cada parte es sinceramente una locura. Fijaos, el capital se llevaba todo el riesgo financiero y físico. Tenía que reclutar a su hueste, o sea, a sus hombres, pagarles, explorar territorios desconocidos, anexar las tierras y además encargarse de la evangelización. Y la corona, pues no ponía ni un solo céntimo. A cambio, eso sí, prometía recompensas administrativas enormes. Si la expedición triunfaba, te otorgaban la gobernación, poder y títulos sobre esas nuevas tierras. Era jugárselo todo a una carta, el todo o nada. Y en la práctica, esa hueste no era solo un grupo de hombres con armadura montados a caballo. ¿Qué va? Había una figura central que las leyes exigían llevar sí o sí: el sacerdote. Su trabajo específico era evangelizar a la población local, cumpliendo con esa parte del contrato de la capitulación. Además, y esto es crucial, la expedición dependía de forma absoluta del trabajo de la servidumbre indígena. Ellos eran los encargados de transportar los suministros vitales. Sin ellos, sobrevivir en pleno avance era prácticamente imposible. Pasamos a la sección 2, el perfil del conquistador, o sea, ¿quiénes eran exactamente las personas dispuestas a firmar estos contratos tan extremos? Pues los datos demográficos rompen por completo el mito del soldado imperial de élite invencible y súper preparado. La inmensa mayoría eran hombres ya maduros para la época, de entre 30 y 45 años. Venían de trabajos de lo más normales en Europa. Eran agricultores, artesanos, también había hidalgos, que eran, digamos, el escalón más bajo de la nobleza española, gente que buscaba desesperadamente ascender en la escala social. Eran hombres corrientes movidos por una sed increíble de fama, títulos y dinero. Y sorprendentemente, casi ninguno tenía experiencia militar formal previa. Cero. Claro, al no ser militares profesionales, el éxito, y básicamente la supervivencia, dependía de aprender rapidísimo. Tuvieron que inventarse las tácticas sobre la marcha. La experiencia se ganaba a base de golpes, enfrentándose a la realidad brutal del terreno y aprendiendo a combatir mediante pura experiencia directa, a medida que se adentraban en lo desconocido. Llegamos a la sección 3. Caída de grandes imperios. Una cascada geográfica. Vamos a ver cómo estos grupos relativamente pequeños consiguieron derrocar civilizaciones gigantescas. El ritmo de expansión fue literalmente vertiginoso. Empezamos con el primer asentamiento en el Caribe, en la isla de la Española, allá por 1492. De ahí damos un salto rapidísimo hacia la costa de lo que hoy es México con Hernán Cortés en 1519. Y apenas 12 años más tarde, en 1531, las expediciones de Francisco Pizarro ya estaban haciendo contacto con el inmenso imperio inca en los Andes. Fue un efecto dominó a una velocidad increíble. Si seguimos el rastro de Hernán Cortés, vemos que salió de Cuba en 1519 con un objetivo gigantesco: el imperio azteca, pero cuando llegó se encontró con una red política súper compleja. Y aquí está la clave: su jugada maestra no fue lanzarse a un combate frontal a lo loco, no. Su mejor estrategia fue tejer alianzas con los líderes y los pueblos indígenas locales, integrándolos en su ejército para rebelarse juntos contra el poder central del imperio.
Esa combinación fue la que hundió a la gran estructura mesoamericana en 1521, cuando finalmente derrotaron al Tlatoani Moctezuma. Si miramos las fuentes, los factores fueron tres. Primero, ese apoyo masivo de las alianzas indígenas que acabamos de mencionar. Segundo, la ventaja indudable que les daba el armamento europeo de la época. Y tercero, algo que no planearon, pero que fue definitivo: una auténtica bomba biológica. La transmisión de enfermedades europeas, sobre todo la viruela, arrasó con las poblaciones originarias que no tenían defensas naturales contra ellas. Y mientras todo eso pasaba en Mesoamérica, más al sur se estaba cociendo un escenario distinto, pero igual de decisivo. El todopoderoso imperio inca estaba sufriendo una crisis interna brutal. Al morir el gobernante Huayna Cápac, sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, se enzarzaron en una guerra civil por la sucesión. En 1533, Atahualpa ejecutó a su hermano. Y justo en ese preciso momento, en medio de todo el caos y la debilidad del imperio, apareció Francisco Pizarro. Supo aprovechar esa fractura interna a la perfección para capturar al propio Atahualpa y hacerse con el control. El momento exacto lo fue todo. Sección 4. El arduo camino a Chile. O, como podríamos llamarlo, expectativa contra realidad. Porque después de ver el oro de Perú, la codicia empujó a muchos hacia el sur, pero se dieron de bruces contra la geografía. Nos situamos en 1535. Diego de Almagro, que era socio de Pizarro, estaba profundamente indignado con cómo se había repartido el botín en Perú. Quería más, así que, movido por esa frustración económica, organizó su propia empresa y puso rumbo al sur, hacia el territorio de Chile. Se lanzó a una de las expediciones más duras y extremas de la época, hacia lo completamente desconocido. Y aquí es donde vemos que planificar bien era cuestión de vida o muerte. Almagro, en el 35, toma probablemente la peor decisión posible: cruzar la imponente cordillera de los Andes con un frío helador. ¿El resultado? 0 metales preciosos, una resistencia indígena feroz y un retiro humillante cruzando el desierto más árido del planeta, un desastre absoluto. Pero 5 años después, Pedro de Valdivia aprende la lección. Lleva un grupo más pequeño, elige una ruta por la costa que es mucho más amable, y bingo, en 1541 consigue fundar con éxito la ciudad de Santiago. Y la fundación de Santiago de Nueva Extremadura es súper interesante porque demuestra cómo la tenacidad de estas startups de la época podía ganarle a la naturaleza. Después del fracaso de Almagro, Chile se había ganado una fama pésima. Nadie quería ir allí. Se decía que era una tierra pobre, aislada y llena de conflictos. Pero Valdivia, actuando como un auténtico inversor de riesgo, desafió ese estigma. Cumplió su contrato y logró asentar la ciudad de manera permanente. Finalmente, sección 5. Reflexiones sobre la conquista. Los legados de la empresa. Porque detrás de todos estos movimientos y batallas hay un impacto brutal que tenemos que asimilar. Para cerrar este análisis, las fuentes nos dejan unas preguntas que nos obligan a pensar. Ya hemos visto la ventaja militar, las alianzas, el impacto de las enfermedades y ese motor mercantil de las capitulaciones. Pero queda la gran duda sobre el verdadero legado de todo esto. ¿Cómo cambia la identidad, la sociedad y la demografía entera de un continente después de un choque tan colosal? Las poblaciones indígenas experimentaron una transformación profunda y es algo que nos invita a seguir reflexionando. Para entender bien un evento de esta magnitud, hay que mirar tanto la fría letra de los contratos como las duras realidades humanas sobre el terreno. Ha sido un placer compartir esta exploración. ¡Hasta la próxima!